Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poder tenerles en el aula virtual. Iniciamos en un par de minutos más. Iniciamos el desarrollo de las actividades dándoles la más cordial bienvenida a la presente clase correspondiente a ciencias naturales. Estamos ya en la unidad número 11. Estamos iniciando este proceso educativo correspondiente a la unidad número 11 y en pantalla ustedes pueden presenciar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos en la unidad número 11, evolución de la vida, compuestos químicos de la atmósfera primitiva y origen de las moléculas orgánicas. El subtema número 1 que corresponde cómo se originó la vida en la Tierra. Son la parte que nosotros vamos a ir descifrando en la clase de hoy. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones de la tarea, qué es lo que tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 1, para poder desarrollar sus actividades. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la hoja de trabajo realice la siguiente actividad. Tienen que responder las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cuál fue el escenario para que la vida surgiera en la Tierra? La siguiente, si hubiera otra vida en el universo, ¿sería similar a la vida en la Tierra? Si su respuesta es sí o si su respuesta es no, tienen que indicar el por qué. Y la tercera dice, ¿por qué es importante que conozcamos la composición química de la atmósfera primitiva? Y justamente sobre ese tema vamos a un poco más ampliar cómo se fue creando, porque a partir de ese momento, obviamente nuestro planeta se fue anidando, se fue acumulando, se fue acoplando, adecuando para generar vida en todo su contexto, para generar vida en todo la Tierra. Entonces, dentro de esas son las tres actividades, las tres preguntas que ustedes tienen que resolver dentro de la presente actividad, dentro de la presente tarea. Ustedes ya saben, todo trabajo es escrito y por ende ustedes en la parte superior de su hojita, ustedes tienen que desarrollar la rotulación, la cual obviamente tienen que cumplir con todos los requerimientos que ustedes tienen, que se les solicita, los datos personales y otras características más. Esto lo desarrollan en la parte superior de su hoja y a continuación ustedes desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 11 con el tema cómo se originó la vida en la Tierra correspondientes a la semana 1 de fecha 9 de diciembre del 2024. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde el 9 de diciembre, la fecha límite de entrega es del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del año 2025. Tenemos un tiempo bastante cómodo para poder presentar esta actividad. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Ustedes ya se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de la tarea. Vamos a iniciar con el desarrollo y el desglose del material de apoyo que nosotros tenemos obviamente ustedes ya tienen en su aula virtual y vamos a ir analizando todas las actividades correspondientes a este gran tema. Vamos a iniciar presentando y como es de costumbre, ustedes ya pueden observar en pantalla, ustedes pueden tranquilamente observar, obviamente, el tema y el contenido, que es la evolución de la vida, los compuestos químicos de la atmósfera primitiva y el origen de las moléculas orgánicas. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Es un gran misterio. Nosotros ya estamos aquí, ya sabemos cómo nos reproducimos, cómo se reproducen los animales, cómo se reproducen los vegetales, pero sí, en general, cómo se originó la vida dentro de nuestro planeta Tierra, cómo se originó, cómo fue dando forma hasta llegar a ser lo que somos. Dentro de estas características, nosotros vamos a ver puntos de vista dentro de la biología, vamos a ver tales como los supuestos teóricos del origen de la vida, la biogénesis y biogénesis y la biogénesis, cuáles son las diferencias en la una y en la otra, origen de las moléculas orgánicas y los compuestos químicos de la atmósfera primitiva. Esas son las características fundamentales que nosotros vamos a desglosar dentro de este tema.
Vamos a ir analizando, vamos a ver también determinados valores que vamos a aplicar en esta última etapa, como es la responsabilidad social y también la responsabilidad en función de género. Son parte de las actividades que nosotros, complementarias, que nosotros vamos a ir desglosando dentro de la presente clase, dentro de esta presente unidad más que todo. Vamos a ver un poco directamente sobre la evolución de la vida. El inicio de la existencia de la Tierra fue turbulento. Durante muchos millones de años el planeta recibió el impacto de asteroides y otros objetos celestes. Además, las temperaturas eran muy altas al punto de fundir las rocas en la superficie terrestre. Los geólogos calculan que la Tierra se formó hace alrededor de 4.500 millones de años. Al determinar con datación radiomagnética la edad de las rocas más antiguas que tiene nuestro planeta Tierra, la Luna y también meteoritos. Los primeros indicios de la vida pudieron surgir durante una pausa en el bombardeo de asteroides, cuando la Tierra estuvo suficientemente fría y el agua, producto de los diluvios durante decenas de millones de años, se concentró en lo que hoy conocemos como los océanos. Recordemos que en temas anteriores habíamos visto cómo estaban prácticamente los continentes, no estuvieron al inicio distribuidos como nosotros lo conocemos, sino más bien estaban estructurando un solo megacontinente. Estaba totalmente separado lo que es el agua de la masa de tierra, lo que son los continentes. Y este un megacontinente se denominó el continente Pange, que posteriormente fue fraccionándose por diversos movimientos telúricos, fue rompiéndose hasta formar y ubicarse como nosotros lo conocemos en el mapa mundi en la actualidad. Entonces ya sabemos, sin embargo, dentro de estos procesos se produjo un segundo bombardeo hace unos 3.900 millones de años, por lo que se supone que después de este ciclo final, la Tierra logró condiciones aptas para desarrollar vida continua en el planeta. Admitir que la vida está íntimamente ligada a las características físicas, químicas e estructurales del planeta, donde toda especie de ser vivo está adaptada a las condiciones del ambiente que le rodea, nos permite comprender que la historia evolutiva de la vida está relacionada con la historia de la Tierra, como un proceso dinámico y continuo, cuyo resultado es la gran diversidad de formas extintas y vivientes que tenemos hasta la actualidad. Muchas han tenido que extinguirse para dar paso a nuevas especies, otras se han adaptado correctamente y obviamente han trascendido en el tiempo. En cuanto a los compuestos químicos de la atmósfera primitiva, la atmósfera terrestre empezó a formarse hace más de 4.500 millones de años, al mismo tiempo que la Tierra. Fue un proceso muy turbulento debido a erupciones volcánicas, lluvias de meteoritos, desgasificación, descargas eléctricas, entre otros fenómenos que se fueron desarrollando en nuestro planeta. En la actualidad se piensa que la mayor parte de la atmósfera primitiva se perdió en el espacio sideral y que los nuevos gases que ligaron a la Tierra generaron una atmósfera reductora, es decir, un poco o nada del oxígeno libre. A pesar de que nunca se sabrá con certeza si la atmósfera primitiva era reductora, los gases pudieron combinarse y formar dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua, posible amoníaco, sulfuro de hidrógeno y metano. De igual forma, fueron surgiendo otros ácidos orgánicos simples que luego se disolvieron en aguas recalentadas que estaban sobre la superficie terrestre. Imagínense cómo debería haber sido a un inicio prácticamente un planeta totalmente convulsionado, un planeta inhabitable, prácticamente una serie de eventos bastante complejos en los cuales obviamente se fueron adaptando, se fueron cambiando, se fueron adecuando para obviamente albergar vida más adelante. Los científicos de la NASA están investigando cómo la vida pudo surgir en los océanos hace 4.000 millones de años atrás. Para ello, la astrobióloga Laure Bourget y su equipo investigan cómo los ladrillos de vida, los aminoácidos, se formaron en las fuentes hidrotermales que existen en el fondo de los océanos. Recrearon los respiraderos hidrotermales construyendo fondos marinos en miniatura, al llegar vasos con mezclas que imitan al océano primordial de la Tierra, la parte interna, la base de los océanos.
prácticamente fueron recreados para, obviamente, tratar de explicar, obviamente, este punto de vista, esta teoría en cuanto al origen de la vida en nuestro planeta. Estos océanos actúan como viveros de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son compuestos orgánicos que son esenciales para la vida, que producen proteínas. Su construcción es similar a la de un Lego. Los aminoácidos son los bloques de construcción que se ubican uno sobre otro y dan origen a las proteínas, que son las que forman a todos los seres vivos. Todos estamos constituidos justamente por proteínas. Esta investigación conduce a comprender la historia evolutiva de nuestro planeta, que se inició en la Tierra primitiva con grandes cantidades de energía y fuertes tormentas, especialmente tormentas eléctricas. El océano era una sopa de compuestos orgánicos como los aminoácidos, componentes esenciales para las proteínas formados por procesos inorgánicos. Esa es una primera parte en que nosotros ya vamos a ir un poco más describiéndole en la siguiente parte de nuestra clase. En cuanto al origen de las moléculas orgánicas, si nos remontamos en el tiempo, hace 3.500 millones de años atrás, podemos asegurar que no había en la Tierra primitiva ningún ser viviente, pero sí había en la atmósfera gases de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, carbono y vapor de agua, que pudieron combinarse a temperaturas elevadas y con descargas eléctricas para formar metano, amoníaco, monóxido de carbono y dióxido de carbono en un océano primigenio o sopa prebiótica, como se lo conoce. Luego, por síntesis prebiótica, se formaron moléculas orgánicas como aminoácidos, glúcidos, nucleótidos, lípidos, entre otras sustancias que posibilitaron la aparición de vida en el planeta Tierra. Esto hace unos 4.000 millones de años atrás. El origen de las moléculas orgánicas fue un proceso evolutivo de 4.000 millones de años, cuyos resultados observamos en los organismos actuales, en funciones características como la capacidad catalítica y la capacidad para almacenar y transmitir información. Al respecto, Stanley Miller recreó la teoría de Alexander Oparin, partiendo de las siguientes condiciones. Un simulador ausencia o escasa cantidad de oxígeno libre, es decir, no combinado con otro elemento, abundantes gases, principalmente metano, amoníaco, hidrógeno, nitrógeno y vapor de agua. La mezcla de gases fue sometida a fuertes descargas eléctricas que simulaban los rayos producidos durante las fuertes tormentas que soportó la Tierra primitiva. Así logró demostrar la síntesis de ácidos grasos simples, urea, diversos tipos de aminoácidos, componentes esenciales de las proteínas, entre otras sustancias en condiciones abióticas supuestamente existentes en una Tierra que estuvo en un proceso de formación y de esa manera obviamente tratan de determinar cómo se originó la vida en nuestro planeta. Aquí tenemos el esquema del simulador utilizado por Miller, obviamente basado en la teoría de Oparin. Ahí justamente tenemos dos cubetas en la cual obviamente tenemos vapor de agua, el comportamiento de los océanos, como obviamente a través del calor empiezan a evaporarse. Tenemos aquí en la otra cubeta, tenemos el comportamiento de la atmósfera, el condensador para enfriar los gases y toma de muestras del océano para su análisis. Una vez que sucede todo este proceso a altas temperaturas, simulando un proceso de electrólisis, porque eso prácticamente al desarrollar este experimento con descargas eléctricas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un proceso de electrólisis en el cual obviamente se van combinando por diferentes fenómenos, por diferentes estados de temperatura, se van combinando determinados gases hasta dar origen a algún tipo de estructuras moleculares. Dentro de estas características existen varias hipótesis acerca del origen de la vida y de todos los minerales y gases que nosotros hemos ido analizando en los temas anteriores. Y aquí nosotros vamos a ver esta parte donde dice cristales salinos alienígenos contienen moléculas precursoras de la vida. Este es un extracto de un eh,
de un elemento científico, obviamente que está publicado en una de las revistas más prestigiosas que siempre están en boga en relación a al avance científico. ¿Qué es lo que nos dice? Descubrieron recientes afirmaciones que las sustancias precursoras de vida debieron venir del espacio sideral. Después de analizar cometas, asteroides y meteoritos que contienen pequeños cristales de sal con sólidos orgánicos y trazas de agua como los que cayeron en la Tierra en 1998. Según la doctora Queenie Chan, científica planetaria e investigadora de la Universidad Abierta del Reino Unido y autora principal del estudio, esta es la primera vez que hemos encontrado abundante materia orgánica asociada con el agua líquida realmente crucial para el origen de la vida y el origen de los compuestos orgánicos complejos en el espacio. Eso quiere decir, bueno, desde el punto de vista científico, ¿no? Esto hay que, obviamente, es bueno conocer todas las teorías acerca del origen de la vida en nuestro planeta. Hay teorías que son teológicas, hay teorías que son basadas en la religión y hay teorías que son basadas en preceptos y en investigaciones científicas. Es bueno saber de ambas partes para conocer, analizar y ver qué es lo que realmente, tratar de investigar, tratar de razonar qué mismo es lo que pasó. Pero obviamente de acuerdo a este reporte científico, se supone que todos los componentes, los aminoácidos, todas las estructuras que obviamente están constituyendo hoy en día nuestros organismos y todos los organismos de los seres vivientes, obviamente provinieron del espacio. En la etapa en la cual la Tierra soportó impactos de diferentes cuerpos celestes, de meteoritos y de otros cuerpos celestes más, obviamente estos cuerpos celestes estuvieron cargados de todos estos precursores de la vida, como son los aminoácidos y otros componentes que obviamente estructuraron la superficie de la Tierra y a partir de ese momento obviamente se generó este nuevo estatus de vida. Esto en cuanto a las características científicas que nosotros hemos ido analizando en este proceso educativo. Vamos a ir viendo un poco más justamente sobre este tema que es bastante interesante, sobre el origen de la vida, condiciones de la Tierra primigenia. Vamos a ver cuáles son las características más fundamentales dentro de este proceso. Ya sabemos qué ingredientes necesitamos para que al menos pueda existir una química prebiótica, pero ¿existieron estos bloques básicos en la Tierra primigenia? Eso quiere decir en la Tierra en un estado inicial. La Tierra se creó alrededor de hace 4.500 millones de años atrás. Holiday and Able, esto es una base científica. Tras enfriarse pudo haber un periodo de tranquilidad en el que quizás pudo haberse generado una forma de vida primigenia, pero este hace 4.000 y a 3.850 millones de años se produjo el llamado Gran Bombardeo Tardío, una lluvia de meteoritos que probablemente aniquiló cualquier forma química prebiótica o biótica que pudo haber surgido en la superficie del planeta Tierra. Esa gran lluvia de meteoritos se debió a que Júpiter varió su órbita acercándose al Sol, lo que modificó la trayectoria de múltiples objetos del cinturón de asteroides e impulsándolos hacia a planetas interiores. Eso obviamente ya saben cuáles son los planetas interiores. Recuerden cuando habíamos visto la clasificación de los planetas dentro de nuestro sistema solar, habíamos visto los planetas rocosos e interiores y los planetas externos o gaseosos. Eso habíamos analizado más. Entonces, todos los componentes que se desprendieron de este fenómeno obviamente fueron a parar a los planetas interiores y de esa manera se compactaron y también les permitieron crecer en más. Las condiciones atmosféricas eran radicalmente distintas a la que existe el día de hoy. De hecho, no podríamos vivir en ellas. Hace 3.850 millones de años había agua líquida en la Tierra, según evidencias los estramotolitos se consideran uno de los primeros fósiles, luego hablaremos de ellos. Pero la actividad solar entonces era del 25 al 30% menor que la que existe ahora.
Según las predicciones, todo el agua debería estar congelada por aquel entonces, por lo que probablemente hubiera un grandísimo efecto invernadero, lo que nos lleva a preguntarnos de qué estaba compuesta la atmósfera primitiva en esa primera etapa. Se cree que la atmósfera primitiva estaba compuesta por gases reductores, esto es, gases compuestos por mucho hidrógeno. Algunos de los compuestos eran hidrógeno, metano, amoníaco. No había rastros de oxígeno, moléculas o obviamente estructuras moleculares relacionadas al oxígeno. Los gases livianos como el hidrógeno, helio, salieron al espacio por su bajo peso y arrastrados por el viento solar, mientras que al amoníaco y al metano disminuirían debido a la fotosíntesis. Este es el proceso ya, obviamente, en el cual se supone que ya los primeros seres vivientes en poblar la Tierra justamente serían los vegetales. Ellos son los únicos capaces de desarrollar la fotosíntesis, que es el proceso de degradación inducido por la radiación solar. Al mismo tiempo, la alta actividad volcánica iría llenando la atmósfera de gases como el CO2, el CO y agua o nitrógeno. Se cree que la condensación del CO2 era 100.000 veces superior a lo que tenemos en la actualidad, lo que implicaría el gran efecto invernadero comentado anteriormente, aunque según expertos aún haría falta otros tipos de gases más para explicar el gran efecto invernadero necesario que se daría o que se desarrollaría en esta primera etapa de formación tanto de la Tierra como de la atmósfera, tales como el agua, el cual fue llegando al planeta en forma de cometas, además de ser también expulsado en forma de gas mediante volcanes. Entonces, aquí nosotros, de acuerdo a la investigación científica, obviamente nosotros podemos identificar que incluso el agua, obviamente de acuerdo a investigaciones, sería proveniente desde el del espacio, que estaba condensada en diferentes estructuras, en diferentes cuerpos celestes que fueron impactándose contra la estructura de nuestro planeta. Entonces es posible que teniendo en cuenta estas condiciones pudiera aparecer los compuestos necesarios, aunque no suficientes que necesitamos para el origen de la vida, esto es monómeros como los ribonucleidos y aminoácidos y ácidos grasos. Nos vamos a ver cómo se ha ido desarrollando todas estas características. La vida se generó de acuerdo a la explicación de científicos. En nuestro planeta la vida se originó en un proceso el cual se denomina una sopa de probióticos o en una pizza, o una gran mezcla de la cual por diferentes cambios en cuanto a temperatura, en cuanto a los procesos propios que se fueron dando en un inicio en nuestro planeta, todos ellos obviamente se fueron combinando. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. El pionero en esta rama de intentar obtener compuestos relacionados con la vida simulando las condiciones de la Tierra primigenia fue Stanley Miller. En la década de 1950, este joven investigador con solo 22 años recreó en un mítico experimento las condiciones de la atmósfera primigenia, introduciendo en un recipiente vapor de agua, metano, hidrógeno y amoníaco. Sometió a la mezcla a descargas eléctricas simulando los rayos de las tormentas y obtuvo varios aminoácidos. Ese obviamente fue una de las partes en las cuales obviamente tratan de identificar cómo se dio en un inicio todos estos fenómenos en nuestro planeta Tierra. Aunque hoy se sabe que las condiciones de partida no eran exactamente los de la Tierra primigenia, se inauguró un nuevo campo de experimentación que ha traído un enorme abanico de monómeros, como a casi todos los aminoácidos y todos los ribonucleidos y de otras moléculas, incluidos los ácidos grasos y azúcares, que consideramos imprescindibles para la formación de vida. A este conjunto de moléculas disueltas en un medio acuoso lo llamó la sopa primordial. Justamente lo que habíamos visto anteriormente, esta sopa primordial. Esto quiere decir una sopa primaria en la cual diferentes compuestos, obviamente diferentes estructuras moleculares, pues se fueron fusionando hasta dar origen a la vida como nosotros le conocemos.
como estamos en la actualidad. Recordemos que las primeras formas de vida justamente se desarrollaron en el agua, se desarrollaron en los océanos. Y ya vamos a ver más adelante cuáles son esas características primordiales. Debido a los problemas a los que estaba llegando con la sopa primordial, entre ellos el problema de la polimerización de los monómeros en solución, surgió la inclinación de pesar, inclinación de pesar de la sopa o de la pizza. A finales de los años 1980, un trabajador alemán de la oficina de patentes, Guten Wernes, crea una una nueva hipótesis, perdón. La cuna de pirita se le denominó. Según esta hipótesis, los primeros organismos surgieron a partir de una química prebiótica dependiente de la superficie de pirita. Este mineral posee carga positiva, por lo que atrae a la mayoría de los metabólicos, como los nucleidos que tienen carga negativa. Estos organismos carecían de genoma y de envoltura, como obviamente nosotros hemos ido analizando. En un inicio hemos ido viendo las células como eran a un inicio. Un escenario de este tipo sería las fumarolas, las chimeneas, las hidrotermales del fondo marino. Recordemos que en la parte interna obviamente existen determinados volcanes y esto obviamente genera una elevada temperatura. Al existir de diferentes compuestos químicos, estos se van formando, se van fusionando y dan origen a nuevas estructuras. Entonces, dentro de esta característica, mediante este tipo de metabolismo se puede explicar teóricamente cómo mediante una serie de reacciones químicas se puede fijar el CO2 en moléculas orgánicas, prescindiendo de los enzimas y coenzimas para, obviamente, dar origen a esta nueva estructura de vida. Hoy en día el problema de la polimerización ha progresado con cierta medida, siempre apoyándose en la función catalítica de ciertas superficies. El papel de los silicatos, como algunas arcillas y la pirita, podría haber sido importante. Otro posible escenario es la interfaz hielo y agua, en la que los monómeros se quedarían adhesivos, se unirían al hielo, facilitando la polimerización. Por otro lado, en los aerosoles, partículas sólidas o líquidas suspendidas en el gas, se concentran los monómeros de una capa muy fina, facilitando la polimerización. Mediante métodos de este tipo se han conseguido polímeros de hasta 100 nucleótidos y péptidos de 20 aminoácidos, así con secuencias aleatorias. De esta manera, obviamente, se trata también de explicar cómo muchos de los organismos se fueron fusionando hasta dar origen a una nueva estructura de vida. Que dicho de otra manera, de acuerdo a esta última teoría, obviamente toda la vida se desarrollaría en los fondos marinos, en las fumarolas que obviamente existían en los volcanes, que se encontraban en los fondos marinos y que obviamente por diferentes compuestos que estuvieron presentes al estar sometidos a altas temperaturas, más las descargas eléctricas, obviamente y se irían fusionando cada una de estos compuestos hasta dar origen a células primitivas, dentro de ellas, por ejemplo, la célula procariota, que daría origen a todos los seres vivos. Esto obviamente dentro de un proceso en la cual se fueron ya estructurando tanto la superficie de nuestro planeta como la atmósfera para anidar y dar origen a una cadena de vida la cual no se pudiera extinguir. Lo que obviamente tenemos hasta el día de hoy. Esto como un tema central de las actividades, de los temas que nosotros iremos analizando y viendo en el desarrollo de esta unidad. Es importante saber, vuelvo y repito, existen teorías en cuanto al origen de la vida, tanto científicas como las que acabamos de ver, y también tenemos el origen de la vida desde el punto de vista teológico. Es bueno saber de un lado y de otro lado. Es bueno saber y estar enterado cómo se van desarrollando todas estas teorías. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Tienen toda la información pertinente en función de la tarea que ustedes también tienen que realizar.
Les deseo que tengan un excelente resto de semana, una excelente noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.